Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bienvenidos al Congreso de Oftalmología para ustedes de la Clínica Clofán. El objetivo mío es tener hoy una idea más o menos grande de lo que es el glaucoma y el por qué la importancia de conocer sobre la enfermedad. ¿Qué debemos entonces saber actualmente sobre la enfermedad? Durante muchísimos años el glaucoma se había tomado en cuenta como el aumento de la presión intraocular en los ojos o en el ojo comprometido. En la actualidad y desde 1997 y desde el 2007 se hizo la actualización de lo que era la definición de glaucoma y se cambió el parámetro de definición y ya se detecta como una neuropatía óptica progresiva que produce una alteración campimétrica, o sea, en el campo visual, donde el paciente va perdiendo lentamente la parte visual periférica, que requiere una evaluación adecuada del nervio óptico. Miren que ya la presión intraocular no entra como diagnóstico de glaucoma. Es el único factor modificable, pero no es el diagnóstico de la enfermedad. Hasta ahora, el manejo se ha hecho en enfoque en la disminución de la presión intraocular para los pacientes con glaucoma, pero existen pacientes con glaucoma de presión normal. Entonces, el objetivo de nosotros es detectar cuáles son los pacientes que van a tener ese factor de riesgo a desarrollar el glaucoma. ¿Por qué es importante el glaucoma? Primero, porque es una enfermedad muy común que nosotros no tenemos un diagnóstico temprano, porque es una enfermedad grave que hace una disminución devastadora de la visión en los pacientes cuando no se toma un diagnóstico a tiempo y porque es asintomática. El 80% de los pacientes con glaucoma no saben que tienen la enfermedad. Cuando consultan es por alguna eventualidad o porque van por controles de hipertensión, de diabetes o porque van simplemente a optometría a hacer el control de las gafitas. Entonces es muy importante detectar cuáles son los pacientes que tienen el factor de riesgo de desarrollar la enfermedad. 60 millones de personas en el mundo son afectados por glaucoma y aproximadamente en el 2020, no muy lejos el dato, se va a duplicar ese valor. Entonces las poblaciones son muchísimo más grandes, muchísimo más longevas y hay que diagnosticar y buscarlos tempranamente para hacerlo. En cuanto a la epidemiología, es importante recordar qué tipos de glaucomas tenemos. Normalmente uno los puede clasificar en primarios, secundarios o glaucomas congénitos. Si tenemos los glaucomas de ángulo abierto, miramos que es el doble de la cantidad de los glaucomas de ángulo estrecho, pero el que más deja ciegos es el de ángulo estrecho. Entonces es muy importante detectar tempranamente la enfermedad para mirar qué tipo de manejo se les va a hacer a futuro. En este momento tenemos un diagnóstico de 8 o 9 millones de personas en el mundo que no saben que tienen la enfermedad, que tienen diagnóstico de glaucoma y aproximadamente la mitad de esas personas son ciegos por glaucomas de ángulo abierto. Pero miren la cantidad y la diferencia. Cuando yo ya diagnostico un paciente de glaucoma de ángulo estrecho, llegan más de la mitad invidentes legales, o sea, con ceguera legal, a la consulta nuestra. Entonces, estos pacientes, el objetivo es detectarlos temprano. El 50% de los pacientes que van a la consulta en países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, han pasado por manos de oftalmólogos y manos de medicina general o personas de optometría y no tienen un diagnóstico adecuado. En nuestro país o en países en vías de desarrollo o emergentes, que son pues actualmente Colombia, México, Perú, toda la parte pues como de Sudamérica, se encuentra que el 80-90% de los pacientes no tienen un diagnóstico así hayan pasado por manos de nosotros. Entonces hay que buscar detección temprana en estos pacientes. ¿Cuál es el problema? Hasta hace 10 años el glaucoma no se consideraba como una enfermedad de causa mundial de visión 20/20. Entonces se hacía énfasis en los pacientes con defectos refractivos, catarata, pacientes con ambliopías o pacientes que simplemente tenían otra causa diferente de ceguera.
Cuando se vio que en este momento la principal causa de ceguera irreversible en el mundo es el glaucoma, anteriormente era la diabetes, pero la diabetes ya con los nuevos manejos y el nuevo manejo de retina se convirtió en la segunda causa de ceguera irreversible, se encontró la diferencia de los dos. Entonces, encontramos ya que el glaucoma se ingresa al grupo de pacientes donde en la parte mundial de todos los estudios se ingresa como la quinta causa de ceguera a nivel mundial de estudio, pero recordemos que es la primera causa de ceguera irreversible. La primera reversible es la catarata y la primera irreversible es el glaucoma. ¿Qué pasa entonces con los estudios? Se aumenta el estudio en la diabetes, la catarata y los defectos refractivos, sobre todo en niños en época después de infancia, donde crean ambliopía, y había tenido una desatención importante en la parte de salud pública, pero nosotros estamos para eso, para detectar esa principal causa de ceguera irreversible. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto lo tenemos que tener claro porque nosotros somos los receptores de ese tipo de pacientes. Primero, la raza, generalmente pacientes de raza negra o afrodescendientes tienen un riesgo más alto de tener glaucomas muchísimo más acelerados y marcados. La edad, pacientes mayores de 40 años. Hasta hace 10 años los pacientes en estudio eran mayores de 50 años. En la actualidad se baja una década y se empiezan a estudiar esos pacientes por encima de 40 años. Mujeres, porque nosotros somos más pequeñitas, entonces los ojos son más pequeños y el riesgo de glaucoma de ángulo estrecho es mayor. Las longitudes axiales, o sea, ojos muy pequeñitos y defectos refractivos grandes como miopía o hipermetropía alta, hacen que el paciente tenga un riesgo muchísimo más alto de desarrollar la enfermedad. Y fármacos. Yo coloco esto en rojo y lo subrayo por lo siguiente: pacientes con antidepresivos crónicos que son formulados en la consulta diariamente, pacientes que han tenido compromiso en colon o compromiso vesical y pacientes de urología. Esos tres tipos de pacientes que ustedes diariamente ven en la consulta tienen un factor muy alto de desarrollar la enfermedad porque los medicamentos que se toman y se prescriben tienen un riesgo a desarrollar glaucomas de ángulo estrecho. Entonces, si yo tengo un paciente con un factor de riesgo de este tipo y le aumento un fármaco como amitriptilina, trazodona, fluoxetina, etcétera, por tiempos prolongados y no le hago seguimiento, o pacientes que tienen manejos para urología por la parte de próstata, el riesgo es un cierre angular. Entonces, los pacientes que no tienen ningún problema, uno los evalúa y no van a desarrollar la enfermedad. Pero el paciente que tiene algún tipo de factor predisponente, el riesgo es de desarrollar glaucoma y tenemos que estar atentos a no tener tratamientos crónicos con ese tipo de pacientes o hacerles el seguimiento adecuado por oftalmología. ¿Qué medicamentos entonces están contraindicados? Ustedes saben que la contraindicación es parcial, porque un paciente que necesite o está en una crisis asmática, usted le van a colocar el esteroide y le van a hacer el manejo con inhaladores, etcétera. Eso no hay problema. El problema es cuando uno lo hace crónicamente. ¿Cuándo lo diagnosticamos nosotros como crónico? No, póngase esta gota y llévese para la casa y empieza más de un mes a aplicarse el tratamiento. Pacientes que todos los días tienen administración de vía oral de esteroides por X o Y motivo, lupus, artritis reumatoide, pacientes con cualquier enfermedad reumatológica de base que también tienen el riesgo, pacientes con antiespasmódicos y pacientes con tabaco y cafeína. El tabaco y la cafeína no están contraindicados en glaucoma y les van a preguntar. El problema es que se ha visto que estos pacientes que son fumadores o que toman cafeína en exceso tienen un riesgo más alto de daño microvascular a medida que va aumentando en los años y produce un daño en el nervio óptico. Entonces se juntan los dos, el factor de riesgo de desarrollar el glaucoma y el factor de riesgo en el tabaco y en la cafeína. En cuanto a la cafeína, se han visto estudios que son pues, personas que beben demasiado tinto o cantidad excesiva de café en el día, aumenta la presión intraocular. Entonces estos pacientes también tienen el riesgo. En esos pacientes simplemente se les dice que se tomen un café descafeinado y cambian su rutina normal para evitar el factor de riesgo de aumentar la presión intraocular. La catarata también es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad.
Pacientes con este tipo de catarata tienen riesgo de desarrollar una cosa que se llama un glaucoma facogénico. Entonces, aumentan la presión intraocular secundario a que el cristalino es tan grande que no cabe dentro de la parte normal del ojito y va disminuyendo el drenaje del líquido que se produce dentro de él. Entonces, los pacientes con cataratas de este tipo, obviamente pues uno tiene que hacer lo máximo para operarlos tempranamente y evitar sus complicaciones. ¿Por qué es importante saber si un paciente tiene glaucoma en su familia? Porque si yo tengo mamá o papá con glaucoma, yo tengo 3 veces más el riesgo de desarrollarlo. Si yo tengo un hermano con glaucoma, tengo 9 veces más de riesgo de desarrollar la enfermedad. O sea que pregúntense, ¿será que yo tengo un primo, un tío, mamá, papá? ¿Cierto? Esos pacientes que tienen 5 generaciones alrededor de un paciente con glaucoma, les exige hacer una evaluación de 1 vez al año con el oftalmólogo. Entonces, nuestro objetivo es detectar este tipo de pacientes, mayores de 40 años, afrodescendientes, hipertensos o diabéticos, antecedentes familiares positivos para detectar tempranamente la enfermedad. La diabetes y la hipertensión son muy importantes porque muchos de ustedes son lo que hacen rutinario en la consulta. Entonces son pacientes que tienen fuera de los factores de riesgo anteriores o enfermedades sistémicas que se asocian con la enfermedad. Entonces es muy importante, todos los pacientes diabéticos y todos los pacientes hipertensos deben tener una cita anual por oftalmología. Pacientes miopes altos o hipermétropes altos, el tamaño del ojo también hace un papel importante en el desarrollo de la enfermedad y las alteraciones tiroideas cuando hacen hipertiroidismos no controlados pueden aumentar la presión intraocular, dañar el nervio óptico secundario a la enfermedad. Entonces este tipo de pacientes también tienen que hacerlo en la pesquisa o en la consulta normal para detectarlos temprano. Pacientes con problemas cardiovasculares y hematológicos generalmente desarrollan los que son los glaucomas de tensión normal. Entonces un paciente uno lo tiene con un monitoreo de presión arterial en 24 horas y empieza a mirar que hacen dips nocturnos, o sea, baja la presión intraocular cuando las presiones arteriales medias bajan o la presión arterial sistólica o diastólica baja mucho en la noche. Hay una disminución del flujo a nivel de la cabeza del nervio óptico y puede producir glaucomas de tensión normal. Entonces este tipo de pacientes cuando tienen arritmias, enfermedades vasculares, es importante detectarlos y hacerles el control también por oftalmología. 80% silentes y la consulta primaria la tienen ustedes. Detectar los factores de riesgo y remitir tempranamente a esos pacientes a consulta por oftalmología. Cuando un paciente entonces es sospechoso de tener la enfermedad, cuando ustedes ya lo interrogan, lo evalúan y miran los factores de riesgo y evaluamos en ese caso la presión intraocular, que no es el único valor que nosotros tomamos en cuenta en glaucoma, la parte del nervio óptico, antecedentes familiares que son muy importantes y los factores de riesgo que teníamos previamente. El ojo es un todo. Si yo tengo un glaucoma de ángulo estrecho porque tengo una alteración en la parte anterior del ojo, el objetivo del glaucoma es dañar el nervio óptico. Entonces, se deben detectar a tiempo ángulos estrechos para evitar daños en la parte visual del nervio óptico. Ese es el objetivo nuestro cuando tenemos un paciente con las descripciones anteriores. ¿Por qué es irreversible? Porque no existe en este momento algo que devuelva el daño neuronal a nivel del nervio óptico. Normalmente nosotros tenemos 1.200.000 a 1.400.000 fibras en el nervio óptico y de esas fibras se van disminuyendo lentamente a medida que vamos cumpliendo años. El problema es que con el glaucoma hay una pérdida acelerada, una apoptosis acelerada y un cambio acelerado que hace que el paciente sea disminución de la agudeza visual funcional para ese paciente. Entonces es muy importante la detección temprana. Varía el tratamiento según la progresión, el paciente y cada paciente necesitará un tratamiento diferente. Y lo otro, que si tenemos un diagnóstico temprano, y el objetivo es este de la charla, nosotros podemos hacer muchísimas cosas para evitar una ceguera por glaucoma. Cuando las consultas son muy tardías, el pronóstico de la enfermedad es muchísimo más sombrío.
Las dos teorías más importantes sobre el desarrollo de la enfermedad son de dos tipos. El primero, que es mecánico, es decir, aumenta tanto la presión intraocular en la parte ocular que aplasta el nervio óptico y produce un daño neuronal por aplastamiento. Y el otro, que es la disminución vascular en la cabeza del nervio óptico y hace como una necrosis del flujo axonal que tiene el nervio óptico. Entonces, las dos teorías en glaucoma se usan y las dos son válidas, depende mucho del paciente, porque no siempre los pacientes tienen presiones para desarrollar un glaucoma avanzado o pacientes con glaucomas de tensión normal que pueden disminuir la visión a futuro. Recuerdo entonces un poquito la clasificación de una manera muy grande, porque existen múltiples tipos de glaucoma, pero en la consulta en la que van a hacer, estos son los más importantes. El glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo estrecho, los glaucomas secundarios, trauma, inflamaciones, infecciones, tratamientos quirúrgicos, pacientes con antecedente de medicaciones con esteroides, etcétera, son glaucomas secundarios, y el glaucoma congénito o infantil, que es fundamental para que lo detecten a tiempo. En glaucoma y en la parte de oftalmología, el signo vital es la toma de la agudeza visual. El problema acá es que nosotros tenemos pacientes con glaucomas terminales con 20/20 de agudeza visual, porque la visión se disminuye lentamente de forma periférica. Entonces el paciente es como un caballito cochero, lo único que hace es ver la parte central y cerrar la parte del campo periférico. Entonces puede ver de frente 20/20, pero periféricamente no tiene agudeza visual. Entonces uno los encuentra, yo le tomo la visión, pero tiene 20/20 central, pero es el paciente que se choca, que se cae, que no es capaz de ver la parte periférica. En cuanto a la biomicroscopía, eso pues la parte ustedes lo pueden hacer con lámpara manual, pero es muy importante detectar que no tengan cataratas y que no tengan signos asociados a la parte de glaucoma agudo. Importante la parte de tonometría, ustedes la pueden hacer digital, simplemente haciendo pues como el toque a nivel del globo ocular, nunca hacerlo bilateral por el riesgo pues del síntoma vagal, pero lo importante es detectar si ese ojito está más duro o no de lo normal, ¿cierto? Es difícil porque uno no tiene la experticia o la manualidad para hacerlo diariamente, lo importante es detectarlo. La gonioscopía son exámenes muy puntuales del ángulo que nosotros los hacemos en la consulta y aquí es donde nosotros detectamos si son ángulos abiertos o estrechos. Entonces es muy importante decirle el nombre y el apellido al glaucoma. ¿Qué tipo de glaucoma tiene usted? ¿Cierto? No es lo mismo decir, no es que mi nombre es Catalina o es que mi nombre es Catalina Ramírez Uribe, o sea, son los nombres y los apellidos de la enfermedad. ¿Cómo evalúan entonces ustedes la parte clínica? Así como ellos les enseñaron a hacer la parte de la oftalmoscopía, podemos evaluar el nervio óptico y lo podemos evaluar de una forma sencilla. Si nosotros vemos este cambio de excavación, vemos que este nervio óptico tiene una excavación pequeña, este un poco más grande y este muchísimo más grande. Entonces les traje esta imagen para que miren qué es una excavación del nervio óptico. Estas dos excavaciones son fisiológicas y normales, pero si yo veo una excavación profunda que cambia y comparativamente a estas es muchísimo más grande, el riesgo que ese paciente tenga un glaucoma, así no tenga dolor o consulte por ese motivo, es muy alto. Entonces, esto es lo que van a ver en el nervio óptico, cambios grandes en el nervio óptico en color y en excavación. Esto es un paciente sano. La excavación es donde no hay capa de fibras nerviosas, que es una posición normal y sana. Estos son pacientes sospechosos donde se ve que hay una palidez muy localizada del nervio óptico. Miren la diferencia de este comparativo a este nervio óptico y donde hay asimetría de los dos, que es común encontrarlo en la enfermedad. Pacientes sospechosos de glaucoma donde hay excavaciones grandes. Este tipo de pacientes hay que remitirlos y simplemente se hace en la valoración del fondo de ojo. Lo mismo en estos casos, miren una excavación inmensa del nervio óptico y estos pacientes son sospechosos de la enfermedad, o pacientes con discos ópticos pequeños que también tienen un cambio importante en la excavación del nervio óptico. Todos estos pacientes deben ser remitidos para diagnosticarlos temprano.
¿Qué pasa con los glaucomas de tensión normal? Miren que no hay una excavación delimitada. Entonces estos pacientes tienen nervios ópticos raros. Entonces el nervio óptico que no vean sano, bonito, redondito, lo remiten. Es mejor que pues, pecar uno por exceso en esos casos y no por defecto. Hallazgos familiares son comunes. Ven, es que mis hermanos todos tienen excavaciones aumentadas o en mi familia hay antecedente de sospecha de glaucoma por esto. Entonces es importante valorar el nervio óptico, que lo podemos hacer con el oftalmoscopio directo. Les voy a hacer un paréntesis y les traje este caso clínico porque es importante saber cuándo es un glaucoma crónico de ángulo abierto y de ángulo estrecho. Estos pacientes tienen dolor, ojo rojo, halos multicolores, cefalea generalmente asociado en esa parte del hemicráneo, enfermedad ocular previa, pueden tener cirugías de catarata, trauma, etcétera. Pacientes con estos síntomas, sobre todo de edad, póngale cuidado, porque es un paciente con un glaucoma agudo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo no pretendo tener un paciente, un anciano de 80 años, con un ojo rojo, con congestión periquerática ciliar marcada, comparándola con el otro ojo, con una pupila semimidriática que no reacciona, con dolor y con la parte periférica con un glaucoma de ángulo estrecho. Entonces nuestro objetivo es evitar que esta catarata produzca un glaucoma agudo de ángulo estrecho, para que ese paciente tenga mejor pronóstico visual. Ojo con las pupilas semimidriáticas que no reaccionan y con estos ojos que no son de conjuntivitis ni que son ojos rojos como con secreción, sino que son ojos rojos más limpios, que generalmente tienen una enfermedad delicada intraocular de base. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, realizar una consulta periódica donde el especialista en pacientes que tienen factores de riesgo, y ustedes mismos también, cada año deben hacerse el control por oftalmología, hacer una remisión oportuna, si existen antecedentes familiares, consultar, leer las contraindicaciones de todos los medicamentos que mencionamos previamente para poder hacerlo y darle al paciente que tiene un glaucoma agudo lo básico. Lo primero, la analgesia. Lo segundo, aplicación de timolol dorzolamida, que son combinaciones fijas que ya están en el mercado si no tienen contraindicación. Pacientes con arritmia, pacientes con asma no tienen indicación de la aplicación del medicamento tópico y se coloca solamente una dosis para la remisión temprana. Acetato de prednisolona, uno les puede colocar una gota de esteroide para minimizar el dolor agudo, y el uso de hiperosmóticos generalmente está contraindicado en los centros de atención inicial porque no hay forma de hacerle monitoreo a esos pacientes. Entonces todos los pacientes con insuficiencias de renal, hepática, cardíaca tienen contraindicación del uso de hiperosmóticos. Entonces es muy importante tener al menos esto a la mano para evitar manejar un paciente inadecuadamente y mejorarle el dolor a un paciente de estos que los hace consultar. Mi sugerencia a todos los que están en la parte de medicina general, de optometría y todo eso es: no dilaten el paciente si tienen dudas. Si tienen acceso a mirar la parte de cómo está la parte de oftalmología y todo eso, los pueden dilatar, de lo contrario no. Siempre que tenga un ángulo abierto, idealmente no conducir por la visión de halos, asistir acompañado cuando uno va a hacer una dilatación de pupila. La susceptibilidad es muy individual, hay personas que no tienen molestia con la dilatación pupilar y otras que sí, y el uso del medicamento en un caso de necesitar algún tipo de dilatación sería solo con midriasil. Siempre se trata el glaucoma, siempre. Entonces un paciente así tenga 90 años, 80 años, 10 años, 5 años, recién nacido, siempre se hace. Preservar la agudeza visual es nuestro objetivo como glaucomatólogos, y en presencia de ojo ciego, la parte estética y que no le duela al paciente, así tenga un glaucoma que no vaya a mejorar. Los efectos secundarios de las gotas, todo lo que nosotros aplicamos acá se absorbe en el cuerpo. Entonces verificar siempre los efectos secundarios del tratamiento, y una parte importante es detectar los niños con glaucoma congénito. Carolina lo recordaba muy bien, ojo con estos niños, qué ojos tan grandes, qué ojos tan lindos, pero divino. Ese es el riesgo de los niños, hacen buftalmos o crecimiento de los ojitos y son niños con ojos grandes y hermosos, pero con un glaucoma congénito de base. Las ayudas diagnósticas en la parte de glaucoma siempre se hacen de una manera para hacerles seguimiento, los campos visuales, las tomografías, las paquimetrías,
las fotos de nervio óptico, todo eso lo tenemos en la unidad de diagnóstico que le podemos hacer el seguimiento y el diagnóstico al paciente y hacer un tratamiento oportuno, tanto en la parte tópica con gotas oftálmicas, láser o cirugía de catarata y glaucoma en caso de requerirlo. Como conclusiones, siempre se debe hacer un trabajo en equipo, o sea, mancomunado, tanto ustedes en la pesquisa de los pacientes con factores de riesgo como nosotros hacer un trabajo óptimo en el tratamiento y en el manejo de estos pacientes, hacer la parte de los antecedentes que es muy importante, una remisión oportuna en estos pacientes y así usted vea muy bien y no note ningún problema en sus ojos, debe realizarse un examen oftalmológico una vez al año. Nosotros en Glaucoma Colombia hemos trabajado muchísimo esto y cada año en marzo, más o menos la segunda semana de marzo, hacemos la Semana Mundial de Glaucoma. El objetivo de nosotros es detectar los pacientes con factores de riesgo para evitar la ceguera. Muchísimas gracias.